lo que se hizo ahora en esta reforma es que se agregó un pilar nuevo que tiene que ver con no con el aporte, no con los ahorros que tú hayas hecho, sino que con la cantidad de cotizaciones que tú hayas tenido durante tu vida activa. Y vamos a conversar telefónicamente con el economista de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, sobre algo que Alan García llamaría histórico. En Chile se ha cambiado después de más de 40 años el régimen del sistema de pensiones. Guillermo, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación a hablar con ustedes. ¿En qué consiste exactamente? Porque en Chile, yo me acuerdo haber entrevistado cuando vino para Perú el hermano del expresidente Piñera a promover el sistema de las administradoras del fondo de fondos de pensiones, las AFPs. Esto es lo que se ha reformado. O sea, ¿por qué no nos explica, por favor, en qué consiste exactamente esta reforma? A ver, la reforma básicamente lo que hace es que toma el sistema que existió todos estos años y le agrega un pilar adicional nuevo que antes no existía. Ya durante el segundo gobierno del presidente Piñera durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet se le agregó un pilar inicial de solidaridad, que el modelo original que diseñó justamente José Piñera, a quien tú entrevistaste, no tenía. La idea que tenía originalmente José Piñera es que el monto ahorrado en las AFP iba a ser tan grande que iba a ser innecesario que existiera cualquier otro tipo de apoyo del Estado. De hecho, lo que pensaban ellos es que el Estado iba a poder de alguna forma desentenderse de todo tipo de apoyo a las personas de edad. Eso evidentemente no se dio y entonces el gobierno de la presidenta Bachelet hizo una reforma muy importante que agregó entonces un pilar solidario al sistema de pensiones. Ese pilar solidario se profundizó durante el gobierno del presidente Piñera con la creación de una pensión básica universal. Y esa pensión básica universal hoy día es la que básicamente permite decir que respecto de la pobreza, los adultos mayores en Chile no sufren pobreza, sobre todo porque ahora se aumentó el monto de dicha pensión. Entonces, eso es un logro importante. Lo que pasa es que esa pensión universal tenía esta virtud que dificulta mucho que un adulto mayor sea pobre, pero no dice nada respecto a la clase media, porque las clases medias que han participado en el mercado laboral formal muchas veces tienen ingresos que están bastante por arriba de la línea de pobreza, pero cuando van a ver cuánta plata tienen en sus cuentas individuales, les salen montos muy bajos por distintas razones que si quieren podemos conversar. Entonces, lo que se hizo ahora en esta reforma es que se agregó un pilar nuevo que tiene que ver no con el aporte, no con los ahorros que tú hayas hecho, sino que con la cantidad de cotizaciones que tú hayas tenido durante tu vida activa. Es un pilar nuevo que le agrega una lógica diferente de satisfacción de necesidades pensionales. Esa es una de las reformas que hay. Y la otra, que es importante, es que hace más compatible con tres cosas. La otra es que hace más compatible el ahorro obligatorio con, si se quiere, el cobro de un precio justo por los servicios de ese ahorro obligatorio, y entonces se introduce un mecanismo de licitación que también lo podemos conversar si tú quieres, que hace que permite que los precios que cobran la AFP sean precios más bajos, y finalmente le da al Estado un rol mayor en la gestión del sistema de pensiones. Yo diría que son las tres grandes reformas que tiene esta Ahora, entiendo que se ha establecido la existencia de una pensión mínima, ¿no es cierto? Exitosa. Es decir,
que menos de esa pensión nadie puede ganar en Chile. ¿Cuánto es eso? ¿250, $300 mensuales? Claro, eso está fijado, es una pensión. En Chile existió el concepto de pensión mínima, así que le cambiamos el nombre, porque eso no es una pensión mínima, es una pensión universal. Es una pensión universal que es lo mínimo que una persona efectivamente puede tener como pensión. Literalmente nadie puede tener una pensión más abajo de 250.000 pesos, que más o menos al tipo de cambio de hoy deben ser unos $260 mensuales. Ahora, esa garantía del Estado, ese seguro que el Estado está proveyendo, es para todos, salvo el 10% más rico de la población. El 10% más rico de la población, por razones de escasez de recursos públicos, se los excluyó de ese beneficio. Entonces, llega hasta el percentil 90 de la distribución del ingreso. Ahora, ¿cómo este sistema? Porque la crítica que se hacía a las administradoras, a las AFPs fundadas por el hermano del presidente Piñera, promovida por él, era un sistema que, es cierto, permitió la acumulación de grandes capitales que podían ser usados, o que de hecho fueron usados, ¿no es cierto?, para promover negocios, industrias, inversiones. Pero lo cierto es que a la hora de la realidad, que es a la hora de la jubilación, para la inmensa mayoría de los aportantes a las AFPs, en realidad no se cumplía el objetivo de tener pensiones mejores, ¿no? Algo parecido nos ha pasado acá, a menos, por supuesto, que tuvieras un empleo estable y bien remunerado, como se dice, ¿no? Ahí sí la AFP funciona, pero lamentablemente esa no es la realidad de la inmensa mayoría de la gente, ¿no? O sea, ¿en qué ha cambiado ese punto? Claro. No ha cambiado, o sea, no ha cambiado, sigue siendo igual. En Chile nosotros tenemos una tasa de informalidad que más o menos del 28%. En Perú es bastante más alta que eso. Entonces, larga, 75% fácilmente. Exactamente. Entonces, un sistema que está basado en la acumulación de ahorro que se acumula mientras tú estás en el empleo formal, solo se acumula mientras tú estés en esa condición. Si tú estás en una condición de informalidad, por definición no estás acumulando ahorro. Si te toca vivir una situación de desempleo, por ejemplo, de desempleo involuntario, por ejemplo, con ocasión de una gran crisis. Esto en Chile es bien importante porque la reforma coincidió en su inicio con la gran crisis de los años 80. Perú en esa época no tenía este sistema, ustedes partieron 10 años después. Pero Chile partió en la mitad de una crisis gigante. Entonces hubo mucha gente en los primeros años, que fueron años de rentabilidad muy alta, muy poca gente podía acumular ahorro porque eran la gente que estaba en empleos formales, en sectores avanzados, gente de ingresos altos. Pero la gente de ingresos más bajos y que estaba en sectores más vulnerables, efectivamente podía acumular muy poco. Esa situación duró mucho tiempo. El desempleo en Chile en los años 80 era muy alto y por lo tanto esa gente que son los que se están empezando a jubilar ahora, cuando van con el ahorro y tratan de comprar una renta vitalicia, lo que se encuentran es que el ahorro que tienen es muy poco. Eso es lo que se ha tratado de ir resolviendo con estas pensiones adicionales, con la pensión, la PGU, la pensión universal, y ahora con este sistema nuevo de la garantía de pensión que tiene que ver con los años que tú cotizaste. Es un sistema nuevo que se creó con la ley que se acaba de aprobar. Ahora, ¿cuál es el papel de las AFPs en este contexto? Las AFP van a seguir haciendo lo mismo, van a seguir administrando el ahorro obligatorio. La forma en que lo hacen va a ser un poquito distinta porque se va a avanzar gradualmente hacia un esquema de gestión de los activos financieros que se llama de fondos generacionales, que esto quiere decir que se van a administrar los fondos con menor discrecionalidad por parte de las personas. Hoy día en Chile hay un sistema que se llama multifondos, donde existe esta idea que en algún minuto fue popular y que yo mismo en su minuto también apoyé, que es que tú pudieras de alguna forma elegir cuánto riesgo tú querías estar expuesto en tu fondo de pensiones.
Pero la verdad es que es una mala idea porque la mayor parte de la gente no tiene capacidad de tener, de poder elegir bien el tipo de riesgo que uno quiere. El concepto de riesgo, los problemas financieros asociados al riesgo son cosas que para la gente es muy abstracto y por lo tanto lo que vimos es que mucha gente tomaba decisiones totalmente absurdas. Esto es en parte un problema como de educación financiera, pero no es solo un problema de educación financiera, porque lo que vemos es que en países con muy buena educación financiera, como por ejemplo Suecia, les pasa más o menos lo mismo. Esto tiene que ver con que mucha gente los temas financieros no les interesan, ¿no? Hay gente que hace otras cosas en su vida y que los temas financieros son secundarios. Bueno, eso es más o menos lo que pasa acá. Entonces lo que se trata acá es de quitarle de alguna forma algo de, o sea, bastante de libertad de opción a las personas, no total, pero con importante sí se le quita, y eso le permitirá que los fondos de pensiones se gestionen de mejor manera, con criterios de más largo plazo, y eso yo creo que es algo bueno. Ahora, la votación ha sido significativa, ¿no? Estoy viendo 100 votos a favor y 38 entre votos en contra y abstenciones. Es decir, esto significa que ha habido cierto nivel de consenso con respecto a lo que se ha votado, ¿no? O sea, que no han votado solo los que hicieron presidente a Boric, ¿no es cierto? O sea, votó básicamente la centro izquierda entera, la centro derecha entera, y votaron en contra la derecha más extrema, es decir, los que votaron por Kast, y algunos miembros de la extrema izquierda que probablemente sí votaron por Boric, pero que no en esta vez estaban en contra. Ahora, yo lo que encuentro notable es que esto es el primer acuerdo importante al cual se llega en Chile político en los últimos 10 años. Y en ese sentido, como que esto creo que puede marcar... No, claro, porque es significativo, por lo que dice Guillermo, desde el punto de vista de después de un periodo de mucha polarización, como si es posible tener una mirada común ante problemas que afectan a toda la sociedad, ¿no? Como algo tan sensible como el tema de las jubilaciones, ¿no? Que sobre esas cosas es posible ponerse de acuerdo. Y muchas veces, fíjate, Nicolás, que la pelea chica, la pelea pequeña, la pelea estúpida política, claro, deja a la gente sin una reforma. Y el problema es que en el caso del ahorro se nota eso muy claro, porque el hecho de no haber, este cálculo lo acabo de hacer para un artículo que acabo de escribir en el diario. Si es que esta reforma se hubiera aprobado la primera vez que se planteó, que fue el año 2015, si se hubiera aprobado en 2015, en los términos que lo planteó Bachelet en su minuto, el nivel de ahorro que tendríamos hoy día fácilmente sería un 30% más del que tenemos hoy. Y por tanto las pensiones más o menos serían un 30%. Tendrían un 30% más. Ahora, entonces, ¿cuándo? Claro, te entiendo perfectamente. O sea, se han perdido 9 años, digamos, ¿no? 9 años de conflicto político estúpido, del conflicto político totalmente sin ningún fruto. Entonces la verdad es que yo creo que eso de alguna forma... Claro, porque se repite, Guillermo, o sea, salgámonos del tema de las pensiones y de las AFPs, o sea, se repite el mismo problema. Es decir, tienes por un lado gente que dice que todo está muy bien cuando las cosas no están muy bien, y gente que te dice en el otro extremo que todo está muy mal, ¿no es cierto? Y que hay que echar todo al tacho. Y se pierde la capacidad de reconocer que dentro de lo que tienes hay cosas que sí se pueden rescatar y que se hicieron bien, pero que hay que corregirlas y hay que hacer aquello que no se hizo. Una reflexión tan simple como esa, por la polarización, no es posible. Y esto es una prueba de que sí es posible, ¿no? Es posible. Y probablemente esta ley tiene a lo mejor algunos errores, se pueden haber colado un proyecto de ley de 800 páginas, así que es lo más probable que tenga algún error por ahí. Yo creo que lo que corresponde es que ese mismo grupo que dio luz a esta ley, que lo aprobó, bueno, tendrá que dar los votos para corregirla una vez que nos demos cuenta que hay errores. Creo que ese es un proceso que naturalmente se va a dar ahora, y corresponde a esas mismas fuerzas políticas que lo aprobaron
corregirlas, si es que se dieron cuenta, si es que nos damos cuenta que hay errores. Exitosa. Y esto debiera ser la tónica de todo el sistema democrático. Debiéramos permitir que los gobiernos saquen adelante sus programas, debiéramos permitir que los gobiernos cumplan sus promesas. Para eso tenemos que formar coaliciones que permitan que eso ocurra, y esas coaliciones que permitan que eso ocurra son las mismas que luego tienen que asegurarse de hacer las correcciones o cambiar los énfasis si en una vez se da vuelta la relación entre izquierda y derecha en los gobiernos sucesivos. No, y así uno va consiguiendo un país viable, porque si no, el resto es pegarse cabezazo contra el muro y el país es el que más sufre. Guillermo, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Muy buenos días. Un gusto, que estén muy bien. Saludos a todos nuestros amigos peruanos. Muchas gracias. Guillermo Larraín ha estado con nosotros. Él es economista de la Universidad de Chile. Fíjense ustedes lo importante, o sea, lamentablemente nosotros estamos más atrás que Chile, porque en Chile hay partidos políticos, acá no hay partidos políticos, cualquier cosa hay acá, menos partidos políticos. Pero ese debería ser el reto, ¿no es cierto? Que la gente que tiene convicciones de derecha, izquierda, de lo que fuera, se junte alrededor de proyectos y en un país tan polarizado para buscar entendimientos de aquello en lo que podemos estar de acuerdo en beneficio de la gente. Es decir, no es tan complicado. Y esto que ha pasado en Chile en relación a las pensiones realmente es significativo, más allá del resultado que estoy seguro va a tener positivamente a favor de los jubilados, de los pensionistas de ese país, por como ha señalado Larraín, el camino que abre para mostrar que es posible, más allá de las diferencias a la hora de discutir los problemas reales de la sociedad, descubrir que podemos tener entendimientos, más allá de nuestras discrepancias ideológicas o políticas, que podemos tomar decisiones en función del interés de toda la sociedad. Exitosa. Muy interesante este tema y muy interesante la observación de Guillermo Larraín. Tendremos que aprender de eso.